Soy Mauricio Herrera, director de Semanario Universidad, y le doy la bienvenida a su programa Puntos de Vista, en donde profundizaremos en nuestro tema de portada de esta edición. En esta ocasión usted se enterará en el Semanario Universidad de cómo un error de la SUTEL retrasó la conectividad para zonas rurales. Además, investigadores de la UNA piden moratoria en cultivo de transgénicos y el edificio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica tendrá una renovación total. Además, el relator de la ONU para Libertad de Expresión afirma que el Estado debe aclarar crimen de la penca. Y en una información adicional, los sindicatos culpan por bacteria mortal a débil vigilancia sanitaria. Hoy nos acompaña en nuestro programa Eduardo Trejos Lali, investigador del programa de la Sociedad de la Información y Comunicación de la Universidad de Costa Rica. Y vamos a conversar acerca de este tema, de lo que ha sido la aplicación en la práctica de los fondos del Fonatel. En primer lugar, Eduardo, en estos momentos, el Fonatel, ¿cómo debería estarse viendo su actividad, viendo sus efectos en la realidad práctica de las comunidades costarricenses? Entonces, ¿qué es el Fonatel y qué debería estar ocurriendo con este fondo? Sí, bueno, muy buenas noches a don Mauricio Herrera, a todos los televidentes del programa. Sí, yo desde el PROSIC, desde el año 2010, he venido generando este capítulo que es como una investigación de todo el proceso de apertura. Y uno de los temas centrales es el Fondo Nacional de Telecomunicaciones, que se creó en la ley, que viene desde que lo promulgó el legislador, viene a tratar de cubrir todas esas etapas que iban a quedar vacías en el proceso de apertura. Recordemos que uno de los temas centrales fue el otorgar acceso y servicio universal, y había algunas zonas del país que no iban a ser cubiertas, ni ahora por el ICE, porque no iba a tener la obligación por ser un proveedor más, y los operadores privados que iban a ingresar con las nuevas bandas, con las nuevas frecuencias, no iban a tener la obligación porque no era rentable. Entonces, ese fondo venía a subsanar esas deficiencias que tenía la apertura. Sí, se creaba un fondo con contribuciones de los participantes en el mercado, destinado a subsanar los problemas de conexión de las comunidades. Tanto de telefonía como de internet, en este caso. Y recordemos que el fondo se alimenta de un gran primer bocado, que era la subasta de las frecuencias, que al principio eran 3 paquetes, solo se subastaron 2, y de la contribución que hacen los operadores del 1.5 al 3, en este momento se cobra el 1.5, de los aportes, de los ganancias que van teniendo. Cuando se dice 1.5 pareciera que es poco, pero ¿qué significa eso en términos reales? ¿De cuántos millones estamos hablando? Bueno, depende, pero podrían estar rondando unos 20 a 25 millones de dólares por año. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido en la práctica hasta ahora con Fonatel? Digamos, el Fonatel tiene diferentes momentos. Yo creo que estuvo en pausa mucho tiempo en su gestión. Recordemos que ahora es un fondo que tiene 213 millones de dólares, pero que deberían estar destinados a que las comunidades se interconecten, a que las escuelas en esos sitios tengan internet, que haya telefonía y demás. Digamos, lo que tiene que venir a solventar es que las personas que no pueden adquirir un servicio, sea porque no se les suministra o porque no lo puedan pagar, lo puedan recibir. Y para eso hay 213 millones de dólares desde hace 2 años y medio. Entonces, tenemos una serie de recursos donde la SUTEL, por ponerlo de una forma breve, ha sido por lo menos negligente a la hora de la ejecución de estos fondos. ¿Por qué digo esto? Porque si bien los fondos no entraron en toda su dimensión hasta hace 2 años y pico, la SUTEL desde el 2009 que se
que se conformó toda la estructura, el andamiaje administrativo para la apertura, se sabía que iban a entrar los fondos, sabía que iban a haber fondos y se sabía cuáles eran las poblaciones que iban a estar y se pospusieron la toma de decisiones para la conceptualización de los proyectos, a qué zonas se iban a ir, y eso no requería demasiados fondos, hubiera requerido nada más buena voluntad. Entonces, ¿cómo explicar que a esas alturas, si ellos sabían que eso venía, que a esas alturas no se haya invertido en realidad un centavo en solucionar los problemas de esas comunidades? Yo creo que, bueno, la verdad es que yo desde el 2011, yo siempre pensé que ese era el año del Fonatel y que ese año ya íbamos a comenzar a ver los proyectos ejecutándose. Pero resultó ser que el andamiaje ha sido más complejo. Yo al principio pensé que la SUTEL iba a tener más cuerpo. Al final la SUTEL decide generar un fideicomiso que le permite la ley para trasladar los fondos. Entonces hacen toda la gestión con los bancos públicos. Al final gana el Banco Nacional. Después del Banco Nacional me encuentro una declaración del director, antiguo presidente de la SUTEL, don Carlos Raúl Gutiérrez, que dice que la conformación del fideicomiso y la elección del banco fue, digámoslo así, creo que esto lo manifestó en julio del 2012. Dice, creo que en Costa Rica nadie sabe a ciencia cierta cómo son esos proyectos, los proyectos de Fonatel. El Banco Nacional definitivamente no lo sabía, dijo él. Pero entonces, si la SUTEL no sabe y van a un Banco Nacional, a un banco del Estado, para que los ayude a ejecutar los proyectos, y el Banco Nacional tampoco sabe, y entonces el Banco Nacional a principios de este año lo que hace es contratar una empresa que al final les puede hacer los proyectos y saca un cartel de licitación, entonces ha pasado demasiado tiempo sin que la gente sepa qué es lo que tiene que hacer. Y se ha gastado, hasta donde tengo entendido, más recursos en la administración de ese fondo que en la inversión que tendrían que estar haciendo. Digo, hay uno... Lo que pasa es que no se ha gastado nada más que los procedimientos que se han estado generando para tratar de ejecutar los fondos. Que se establecía un 1% para administración. Estamos hablando de $2 millones. $2 millones que digamos que eso es un tema que está todavía en investigación, pero a mí me resulta extraño porque los legisladores en el artículo 38 para la ejecución de los fondos estableció que el 1% del fondo iba a ser para la administración de los recursos. Después, en una opinión, en un dictamen jurídico... Eso es una cifra que sería justificada en tanto se estuvieran invirtiendo los fondos realmente en las comunidades. Sí. Pero hablar de 2 millones en administración sin que se estén ejecutando... Sí, digamos, el legislador pensó en 1 millón, en el 1%, es decir, que en este momento $2 millones para la administración. En un dictamen jurídico que hace la SUTEL, lo que establecen es que el legislador pensó eso para la administración, pero para la gestión del fideicomiso interpretan que ese 1% no aplica, que es otra cosa. Entonces la gestión comienza a ser otro paquete más de gastos que tiene el fideicomiso, que a ciencia cierta no sabemos a cuánto va a llegar. Dicen que todavía se haya invertido un 5 en las comunidades. Y todavía no se ha invertido. Y para ampliar en esto, continuaremos en el siguiente segmento, cuando regresemos aquí a su programa Puntos de Vista. Estamos de regreso en su programa Puntos de Vista. En esta ocasión nos acompaña Eduardo Trejos Lali, investigador del programa Sociedad de la Información y el Conocimiento de la Universidad de Costa Rica. También hay que aclarar que en esta ocasión invitamos también a este programa a Mariliana Méndez, presidenta de la SUTEL, pero por distintas razones no pudo estar presente en este programa. Eduardo, entonces, de acuerdo con lo que nos has explicado, hay un alambique administrativo, de alguna manera, en donde los fondos que tienen que estarse destinando a las comunidades, todavía no ha llegado un centavo a las comunidades, pero sí han entrado en una estructura administrativa que al final todavía no ha producido ningún resultado concreto. Sí, digamos, lo primero que hace la SUTEL le traslada el 99% de los fondos al Banco Nacional, es decir, que la SUTEL se deja reservados $2 millones, de los cuales
tiene presupuestados para este ejercicio 413 millones de colones, que es un poquito menos de $1 millón. Entonces el Banco Nacional del Fideicomiso se deja el 0.35 de esos fondos cuando los ejecute, y además tiene después la subcontratación de la empresa, que después de un concurso público donde participaron varias empresas, ganó la empresa Ernst & Young como unidad ejecutora, unidad de gestión del fondo, por la cual la empresa ganará $52,000 al mes. Más o menos, 52,000, llegando 51,956, llegando por año a los $623,472. Es decir, y de acuerdo con ese listado de gastos que nos has explicado, que en estos momentos el único beneficiado real por Fonatel ha sido la empresa Ernst & Young. Digamos que es la única que en este momento, además de la unidad interna de la SUTEL, habrá tenido algunos pagos porque empezó a trabajar hace un par de meses. Que eso llama la atención porque siempre uno ve a menudo que se crean esos programas que están dirigidos y a comunidades que están rezagadas y donde hay una tremenda cantidad de necesidades, y que al final de cuentas quienes terminan recibiendo la tajada más importante de esa ayuda que debe estar dirigida a las comunidades son empresas y profesionales que se dedican a administrar los fondos. Bueno, eso precisamente fue de lo que los legisladores trataron de evitar, poniendo un tope del 1% por la administración. Administración del Fonatel. La SUTEL, en la resolución jurídica que mencioné antes, interpreta que son dos cosas diferentes: la administración y la gestión del fondo. Yo todavía no encuentro en la normativa que he leído dónde es que la unidad, los gastos de administración de la gestión de estos fondos se transforman, porque yo lo que sí encontré es una opinión jurídica de la Procuraduría, la OJ 52-2009, que es una consulta que le hace el exdiputado Carlos Gutiérrez del Movimiento Libertario, donde la Procuraduría en ese momento dice que no, que los fondos, que pueden haber más gastos, pero que no hay gastos de gestión y gastos administrativos, que son solo unos, que el tope que puso el legislador es el 1%, y más bien lo que yo interpreto de la opinión es que más bien si la SUTEL requiere más gastos administrativos tiene que ver cómo consigue los fondos. No son del propio fondo. Pero esto es parte de lo que queremos en PROSIC seguir indagando, y que es necesario que se dilucide todas las obligaciones y las responsabilidades, tanto de la SUTEL como del Banco Nacional, como de la empresa Ernst & Young, para la ejecución de estos fondos. Porque si hay algo que no puede pasar, es lo que la experiencia latinoamericana nos ha generado de este proceso de aperturas y de estos fondos, que al final no se usan en lo que se tenían que usar y se malgastan los recursos. Y precisamente uno pensaría que $200 millones sería suficiente para desarrollar proyectos muy interesantes que permitan a las comunidades conectarse mejor con Internet y con el mundo de las telecomunicaciones y permitir su avance. Precisamente se esperaba que con un proyecto piloto en Pacuarito iniciara este proceso, pero no fue así. ¿Qué fue lo que ocurrió en Pacuarito de Siquirres? Bueno, este es un proyecto que se genera como iniciativa del órgano interno del Fonatel dentro de la SUTEL. En este no participa, según lo que me dijo el propio director, ni el Banco Nacional ni la empresa Ernst & Young, que estaba por ingresar. Este es un proyecto que se diseña desde la SUTEL y se implementa. Y es un proyecto que lo que pretendía era darle acceso de Internet y de telecomunicaciones con unos módulos en unas escuelas y con computadoras, que ahí es donde después en la entrevista que ustedes le hacen a doña Mariliana, reconoce que fue el punto crítico, porque no previeron las condiciones que se necesitaban para que los equipos y las instalaciones fueran adecuadas para que por 5 años se pudieran desarrollar. Que es algo que uno pensaría que en el contexto, digamos, de lo que significan $200 millones
no es un proyecto demasiado ambicioso ni demasiado sofisticado técnicamente, y que debería ser sencillo que el Estado pueda llegar a una comunidad como esas a darle estos servicios. No, y además que lo que es sorprendente es que se demoró la apertura del cartel, precisamente esperando que las empresas y la SUTEL, las empresas oferentes, porque recordemos que en estas participan solamente los proveedores de servicios de telecomunicaciones registrados, no es que cualquier empresa puede llegar a recibir los fondos de Fonatel, pero que al final algo tan clave como el mantenimiento de los equipos de cómputo y de las instalaciones que se requieren para que eso sirva, no hubieran estado contempladas. Es decir, eso no estamos hablando de metafísica ni mecánica cuántica, es un proyecto, son cosas sí, que se han hecho en otros países y que se han hecho aquí, y que no se hagan bien resulta un poco sorprendente. Uno debería pensar que es una tarea esencial del Estado poder darle ese servicio y esa infraestructura a una comunidad como Pacuarito, como tantas otras, pero lo curioso es que ninguna empresa ofertó, ninguna empresa entró a competir. Ninguna empresa entró a competir, y eso además demuestra que si tenía errores tan importantes el cartel, o no lo vieron con claridad los oferentes antes de que se publicara, y la SUTEL no tuvo la previsión de enterarse que para algunas condiciones que las cuales que pedía estaban rodeadas de... Pero ¿por qué dentro de esta enorme cantidad de fondos, por qué el tema de mantenimiento de los equipos y demás, que no debería costar demasiado, por qué es que eso no resulta rentable para empresas del calibre, incluso del ICE, de Claro y de las demás? No, porque no estuvieron contempladas dentro de un proyecto tan pequeño los seguros, los costos de seguridad. Parecía que instalaciones eléctricas y condicionamientos básicos, que no era solamente darle mantenimiento a una computadora por 5 años, que de por sí eso no les gustaba mucho de una vez a los operadores. Es que todo eso, todo ese entorno que era requerido, no fue considerado en los costos. Y de nuevo lo que uno ve aquí es la predominancia del interés, del lucro de algunas empresas por encima del servicio público que se tiene que prestar. Un poco para andar más en eso y de los resultados de la apertura telefónica hasta ahora, conversaremos en el próximo bloque de su programa Puntos de Vista cuando regresemos. Estamos de regreso a su programa Puntos de Vista. En esta ocasión nos acompaña el investigador del programa de la Sociedad de Información y Comunicación de la Universidad de Costa Rica, Eduardo Trejos Lali. Eduardo, entonces, al cabo de estos años hay un fondo de unos 200 millones de dólares anuales, de los cuales se ocuparían unos 2 millones anuales para administrarlo, pero a estas alturas ni siquiera se ha podido ejecutar un programa chiquitito en una comunidad como Pacuarito de Siquirres, sí, cuando hay esta cantidad de fondos con los que se podrían hacer miles de cosas en muchas comunidades. ¿Cuánto tiempo más debe esperar una comunidad como Pacuarito y otras para que comenzar a ver resultados? ¿Y qué tiene que ocurrir para que esas comunidades vean la aplicación de esos fondos que están dirigidos a ellas y que ellas deben ser las principales beneficiarias? Bueno, según lo que nos informa la SUTEL, para este año deberíamos tener los primeros proyectos ejecutados. Pero como yo vengo desde hace años dándole seguimiento al Fonatel, yo hasta que no vea a la gente comunicada, yo no podría asegurar que en este año, con las complicaciones que puede haber, para terminar el 2013, la gente les pueda garantizar a la gente de Pacuarito que van a tener, porque no he visto ni siquiera el cartel terminado, ni he visto los oferentes. Entonces, como que estamos todavía verdes. Y yo, antes de seguirle dando expectativas a las comunidades de que ya se les va a resolver el tema de conectividad y de que vamos a cerrar brecha digital, yo preferiría ver las acciones concretas ejecutándose antes de comenzar a prever posibilidades de éxito en esto. Yo siento que si la SUTEL quiere llevar adelante este proceso
de una manera correcta, va a tener que hacer un esfuerzo de transparencia activa y de rendición de cuentas periódica. No es algo que carente hoy totalmente, que la gente no puede saber. Bueno, lo dice la ley, lo dice el reglamento, lo dice toda la legislación, lo repitieron los diputados en las actas, que la transparencia y la rendición de cuentas tenía que ser transversal en el proceso de los fondos de Fonatel. Yo no debería irle a pedir a la SUTEL que me enseñe el cartel de licitación con el Banco Nacional, ni cómo quedó el contrato con la empresa Ernst & Young. Yo quiero saber quién es el comité de vigilancia, quiénes son los miembros, cuáles son los informes que presenta, dónde están los presupuestos, en qué la Fonatel dentro de la SUTEL se va a gastar 413 millones, cuánto es que recibe el director, no quiero el rublo general de salarios, quiero todo el desglose de esos. Y eso la SUTEL debería, en una transparencia activa, tenerlo a disposición de no solo los investigadores, las comunidades a las cuales llegan a ofrecerles los servicios de telecomunicaciones y de acceso a Internet, y después las comunidades se quedan esperando. Entonces, tiene que transparentarse esto. Y que precisamente todo esto era un requisito importante dentro del todo el proceso de apertura de las telecomunicaciones. Al saber que si ya el ICE pasa a jugar como un competidor más en el mercado, alguien tenía que hacerse cargo del desarrollo de estos todavía puntos ciegos en el país. Era fundamental, pero si este era el punto clave que tenía el proceso de apertura, cómo subsanar las deficiencias que el mercado no podía proveer y que no le estábamos pidiendo que lo proveyera, era esto precisamente. Estamos cercenando la capacidad que tienen comunidades de tener no solamente acceso al teléfono y a mandar mensajes de texto, estamos impidiéndole a comunidades tener una mejor educación en las escuelas. Estamos impidiéndole a los nuevos empresarios, a los productores, poder mercadear sus productos o tener acceso a nuevos sistemas de producción. Esto es clave. Los países que no han hecho el trabajo en cerrar la brecha digital han quedado relegados y nosotros estamos perdiendo años valiosos. Precisamente ese es uno de los resultados que arrojó el informe global del PROSIC este año. ¿Cuál es la situación en estos momentos de esa brecha? De que tenemos un proceso de aceleración en proveedores de servicios y de diferentes paquetes para la concentración de nuestra área intermontana, y que las zonas costeras y las zonas más alejadas de este valle central están creciendo poco y nada en materia de beneficio del Internet y de la telecomunicación. Que hay una diferencia importante entre el acceso a Internet y telecomunicaciones en zonas urbanas y las zonas rurales, que han históricamente sido abandonadas de muchas maneras. Y al no haber un problema de recursos, porque por lo general siempre son los recursos los que nos limitan esa posibilidad de equilibrar las balanzas, hasta resulta entristecedor ver cómo es posible que zonas que deberían estar llevando turismo, pudiéndose mercadear por Internet directamente, no lo pueden hacer porque no tienen acceso a un sistema de Internet medianamente decente, ni a un sistema de comunicación eficiente para llevar sus reservas. Igual con el agricultor, es decir, si este es el camino que no deberíamos estar siguiendo y sabíamos que no lo teníamos que seguir. Y es momento de parar. Y es que lo lamentable además es que, no es un problema de recursos. Plata hay y hay mucha plata. Sí. Y así es lamentable cómo uno ve una vez más que recursos importantes se quedan engavetados, no se pueden usar, no llegan a los usuarios finales, y al medio son algunas cuantas empresas o consultoras internacionales las que se llevan la tajada más importante, de hecho en estos momentos la única tajada. Yo quiero ver, porque a la empresa Ernst & Young tenemos que darle el beneficio de ver qué es lo que produce. Yo lo que sé que no puede pasar es lo que ha pasado en otros lugares, que la plata o se usa mal o no se usa para lo que fue destinada. Yo quiero ver que estos recursos se usen de manera eficiente, transparente, y que me defina cuál es el porcentaje que son las cuotas. Si no es el 1%, porque parecer que es muy poquito, yo quiero que me digan si es el 2%, para usar las palabras de la Contraloría en proporcionalidad y racionalidad, al flexibilizarle el 1% a la SUTEL. Pero yo quiero que se defina bien qué es ese porcentaje.
porque no quiero que sea el 15 ni el 25%, como ha pasado en otros países, que al final se terminan repartiendo unas cuantas empresas con unos cuantos políticos, y que sucedió en América Latina y no quiero que suceda en Costa Rica. Y en ese momento, desde el PROSIC, ¿cuál es el proceso, digamos, de monitoreo o seguimiento que le van a seguir dando a esos temas? Yo creo que el PROSIC tuvo un muy buen informe que abarca un montón de aspectos sobre gobierno digital, dinero electrónico, todo el seguimiento que se hace sobre accesibilidad y banda ancha. Son los procesos donde el PROSIC investiga todo el año y que al final termina generando este informe que por suerte ha sido la 7ª, 8ª entrega. Yo he participado en las últimas 4. Pero digamos, desde mi parte como investigador, yo he venido trabajando en esto y espero seguir continuando. Muy bien. Te agradecemos mucho la presencia en este programa, Gracias Eduardo. a ustedes. Y los esperamos en una nueva entrega de Puntos de Vista la próxima semana aquí en Canal 15. Muchas gracias.